Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tráfico Visual. Les habla Ileana Ramírez. Hoy compartimos una entrevista de la serie Let's Speak Up, realizada durante mi investigación en Suiza en 2025 con el apoyo de Prohelvetia y la guía de Camila Paulino. En esta ocasión conversamos con José Miguel del Pozo, artista y escritor venezolano radicado en Berna. A lo largo de la charla nos cuenta cómo su llegada a Suiza, inicialmente motivada por la búsqueda de estabilidad personal, se transformó en un proceso profundamente ligado a la creación artística y la escritura, un oficio que atraviesa todos sus intereses. Habla de sus publicaciones como fanzines, ilustraciones, su obsesiva entrega al dibujo, las colecciones de libros que atesora, de los artículos que escribe regularmente, así como de sus proyectos expositivos y de una etapa reciente como curador. Además, comparte cómo la experiencia migratoria le ha permitido mirar su propia cultura desde otra perspectiva, algo fundamental en su desarrollo creativo. Esta es una charla entre amigos y me complace compartirla con ustedes. Cuéntame. Bueno, estamos aquí con José Miguel del Pozo, Una huevona. en el Bahnhof de Bern. ¿Cómo le dicen? ¿El Bahnhof? Sí. El Bern Bahnhof. Ok. Estamos aquí comiendo Un Rise Up. Para los que saben. ¿Tienes mucho tiempo aquí, en Berna? 3 años. Pero ya venía antes por tatuaje. O sea, empecé a venir en lo que me mudé de Venezuela, en lo que me saqué de Venezuela. O sea, estuve en Madrid creo que una semana y me vine directamente para acá, como a tatuar y tal, a ver qué ondas. Así que tengo como una relación desde que me mudé de Venezuela con Berna, bastante directa. Entonces, ¿Y cuando estabas en Venezuela te imaginabas que ibas a venir a Suiza? O sea, así como a venir a instalarte. no. Sabía que había que venir por un tema como de estatus, de que habían unos contactos y que era un buen lugar para empezar como a generar ingresos. Pero la idea como de mudarme para acá definitivamente vino con el tiempo y tiene más que ver con el tema de la pierna que con el tema de yo esperar que iba a venir para acá. No creo que en ningún momento esperé venir para Suiza casi en lo absoluto, ¿no? O sea, como creo que es como un lugar súper apartado como de nuestro imaginario venezolano, además. O sea, siento que nunca pensé en este país. Y es bastante gracioso porque cuando me curé, tenía como la opción de mudarme a París, que es un sitio que siempre me ha gustado, y de venirme para acá. Y escogí este lugar por un tema como creo que como también como de paz mental, por el tipo de sitio, o sea, por la tranquilidad, es aburrido. ¿Pero qué tan tranquilo. aburrido es? Es aburridísimo. O sea, es aburrido con cojones. Es el tipo de sitio, bueno, yo vengo de San Felipe, que no es divertido tampoco, y es un sitio del que salí corriendo apenas pude, por un tema también de buscar, es que no sé si me quiero comer todos estos picantes. ¿Por eso te lo puedo quitar? Sí, claro. Ok. Bueno, tú te fuiste a Caracas y estuviste en Caracas antes de venirte un montón de años. Casi 10 años, o 10 años. Bueno, porque San Felipe era aburrido. Porque no había nada excepto beber y drogarme, pues. Tampoco es que en Caracas hice muchas cosas aparte de beber y drogarme, pero habían otras cosas, había cultura. Y yo creo que si tú tienes 20 años y vives acá y tienes aspiraciones, también te piras. Este es un sitio al que vuelves, no el que te queda. No en el que te quedas, si eres una persona como yo. O sea, tú llegaste a un momento donde tú estás como en Yo plan estoy de listo, yo estoy buscando listo. ya más una Sí, sí, sí. estabilidad. Yo estoy listo, yo estoy bien. Ya yo viví. O sea, yo puedo estar aburrido. Yo no tengo FOMO, a mí no me importa si no pasa nada.
porque Más bien necesitas que no pase nada. O bueno, te lo creas tú, aquí pasa una cosa que la gente como que se frustra muy rápido por el tipo de lugar, pero a mí me parece que Berna es perfecto para hacer, para crear. Tú vas para otro sitio, ves un par de vainas, no sé, vas por una librería, lo que hago yo, pues, eso es lo que yo hago. Voy por un museo, veo una exposición, voy por una ciudad y me voy a todas las librerías que me interesan, me regreso para acá y digo, y me puedo sentar 1 mes, 3 meses entero sin moverme, sin necesidad de moverme en lo absoluto, porque puedo como traducir estímulos y tengo suficiente tiempo para traducir como todo lo que percibo en algo, o sea, como para transformarlo en mi trabajo, para decirlo de alguna manera. Porque hay silencio, porque los domingos está todo cerrado, porque la gente no habla duro después de las 8 de la noche, porque hay invierno y el invierno es necesario para crear como, o sea, yo creo que hay como, yo siempre he pensado y estoy seguro de que es así, de que hay como un elemento como casi ecológico, climático, que ha permitido que la cultura que nosotros consumimos en Latinoamérica haya sucedido es porque hay estaciones. O sea, no es concebible escribir La guerra y la paz de Tolstoy en Margarita, no existe. Existe ahí porque tienes 6 meses de frío y no puedes salir. Como hay situaciones de la vida, o sea, como del ambiente y del contexto que hacen que tú puedas crear. Bueno, que no existían para mí donde yo estaba. no en vano, la cantidad de filósofos, teóricos, intelectuales de otros, inclusive de otros siglos, han producido sus grandes obras maestras en este país. Es que no... Por otros motivos también, Ya, huyendo, escondiéndose. Sí, Pero tal vez esa estructura hay un espacio, climática, temporal. El orden, que tú sabes, tú te levantas y tú sabes que tú vas a llegar a tiempo que va a pasar exactamente lo que pasó ayer. Eso es impensable en Venezuela. O sea, ahora más que nunca, ¿no? Además. Pero yo me levanto y yo sé qué va a pasar. Y eso, para una persona como yo, después de todo lo que me ha sucedido, que ha grabado como mis olas mentales, para decirlo de alguna manera, estar en un sitio como este, yo de lo único que me tengo que preocupar es de mis olas mentales, porque las olas del país no existen. Y eso es perfecto. O sea, eso es magnífico. Pues para mí es como que a mí lo único que me interesa es hacer cosas, es el sueño. O sea, yo no... Para mí está bien. O sea, yo no quiero más nada. Hablemos de eso, de lo que de lo que has hecho. O sea, llegaste aquí y me hablas de que empezaste a hacer, bueno, que es algo que has hecho siempre, que son tatuajes, ¿no? Sí, para acá vine por eso. Sí. Pero eso ha ido también como ese tiempo que tú dices, tus propias olas mentales también tienen que ver con no solo la imagen, pero la palabra. Sí. Bueno, A través de la lectura, pero la escritura sobre todo. Sí, creo que en lo que terminé como de curarme de la pierna, la cosa era básicamente como a dónde voy a sobrevivir. O sea, tenía que conseguir un lugar tranquilo y pacífico para pasar la resaca, de alguna manera. Y necesitaba ir para un sitio donde pudiese como recuperar como una estabilidad económica en tiempo récord, trabajando en cualquier cosa. Y la matemática fue muy simple, ¿no? Era como, bueno, este sitio ya me gusta. Si logro como desbloquear el nivel del trabajo, pues muy probablemente voy a poder lograr conseguir esa estabilidad. Entonces me puse como ciertos timelines y todos los timelines se cumplieron antes de tiempo y dije como que bueno, sí me quedo. Y creo que el primer año que estuve acá no hice nada. Hasta que tuve el vista no hice nada. Yo ya tenía mucho tiempo sin hacer nada. Pero como incluso estando acá lo único que hacía era como ir al trabajo y regresar, y esperar el fin de mes y comprar libros.
Y esa fue mi vida durante un año entero. Claro, empezaste a invertir en, Sí. en libros, Sí. que desde siempre has sido un coleccionista también de publicaciones independientes, de libros. Exactamente. ¿Cuáles son esos libros que te interesan? Los libros raros. O sea, hay unos libros que compro porque sé que van a convertirse en dinero más adelante. Y hay unos libros que compro porque me parece que los temas que tratan son interesantes o la gente que los está haciendo están simplemente haciendo algo que no existe. A mí eso es lo que me interesa, es explorar pues, justamente esos territorios de inexistencia, como Venezuela, por ejemplo. O sea que hasta quizás, bueno, estando dentro de Venezuela es muy difícil ver lo que sucede afuera, pero desde el tiempo que yo he estado como afuera, me he dado cuenta que, especialmente en Suiza, nadie ni siquiera sabe que existe Venezuela. A mí eso me parece una demencia, o sea, me parece increíble además. Y la gente se disculpa un poco, como que verga, disculpe y tal. Y es como que no, relajado, yo tampoco sabía que existía Suiza. O sea, sabes que existe, pero es que no, pero paso. Ahora no sabes si existe Venezuela. Ahora no sé si existe Venezuela. Y me gusta como esas cosas que se despiertan en el proceso migratorio, además que tienen que ver con la cultura latinoamericana, que nosotros vamos a convertirnos en lo que nosotros somos al momento en el que tenemos la opción de viajar. Nosotros vamos a como terminar de hacer la obra que queremos hacer si tenemos la oportunidad de viajar. Suena burda de privilegiado y burda de loco decir esto, pero la obra de los artistas latinoamericanos generalmente se enriquece en el momento en el que son capaces de verse desde afuera. Como entes colonizados, nosotros necesitamos poder salirnos del espejo. Eso es, para mí, un hecho como incuestionable. Hay, por supuesto, excepciones y hay gente que nunca tiene la oportunidad de hacer estas cosas que yo tengo la oportunidad de hacer. Y mis respetos, y hacen cosas que a mí me parecen magníficas, pero el tipo de cosas que me interesaban a mí, necesitaban poder verse en este contexto. Yo me acuerdo que yo me vine yo sin nada y en un momento tuve suficiente dinero para decirle a mi mamá que me mandara una caja de libros. Un despropósito. Yo me mandé a traerle libros, en vez de los libros de Juan Félix Sánchez, me mandé a traer los libros de George Bataille. Y también archivos tuyos, ¿no? Que fuiste recuperando. Que es algo también bien interesante de que tú has creado un archivo propio. Sí, como de vainas que están sucediendo ya que parecía que no estaba sucediendo nada. Que aquí a lo mejor también adquieren como que otra dimensión cuando los para ves. mí sobre todo, claro. O sea, como claro, estando allá, yo me acuerdo estando allá, era como siempre esta historia de que en este país no pasa nada. Y yo tengo 20 años de recuerdo. Yo tengo 20 años de papel, man. O sea, yo tengo una caja con 20 años de gente haciendo fanzines en un país donde no se hacía nada. Yo tengo 20 años haciendo fanzines. Pero me puse a recuperar material para mi página web y yo tengo, creo que 1500 páginas de fanzines. Cosas hechas, estando en Venezuela o estando afuera de Venezuela. Claro, ahorita hago con más velocidad, ¿no? O sea, voy para mi taller y me da la gana y yo un domingo al mes imprimo un fanzine nuevo. Simplemente porque puedo. Pero eso no hubiese sucedido si yo no hubiese podido recopilar tanto material como el que recopilé estando en Venezuela. Yo reciclo, yo hice trabajo, ahorita estoy empezando a hacer cosas nuevas. Todo lo que hice para esta exposición eran cosas recicladas. Te escribí y te dije, mira, voy para allá. Que yo tampoco, nunca me lo había planteado, nunca me lo había imaginado, no tenía la más remota expectativa de esto. Y lo único que sabía inmediatamente fue que tú estabas aquí. Y lo primero que te pregunté, ¿es caro o no es caro? O sea, sin ir como más allá, ¿no? Después vino todo lo demás. Pero esta propuesta que presentaste en la exposición en Klingenthal, en Basel, donde abarcaste... Sorry, not sorry, ¿eh? Not sorry. Not sorry at all. No, pero me a pareció ver, increíble. A mí me parece, o sea, yo tenía, desde que me fui de Venezuela,
yo me fui muy desenamorado del arte. No había tiempo ni espacio para hacer arte. Yo me pasé demasiado tiempo en un hospital. Y cuando tú apareces, como apareces y me dices, estoy allá, te visito, tráete tu colección de fanzines para hacer esto. O creo que hablamos de qué era lo que yo estaba haciendo y fue súper raro como ver que para ti yo estaba como haciendo una cosa y cuando llegaste para acá era como que a mí nada de esto me interesa. Y creo que haciendo como esa exhumación de fanzines y viendo a ver lo que tenía y catalogándolo para mí, empezó esa instalación a convertirse en lo que es mi trabajo ahora, que es el trabajo de encontrar el hogar en la falta de hogar y encontrar ese Heimat, ¿no? Esa matria, esa patria, esa cosa que no existe cuando vives en habitaciones. Y yo me empecé a dar cuenta que por un tema de espacio, además, mis habitaciones siempre eran como instalaciones, porque yo tenía que como que construir un espacio en el que meter la única cosa que a mí siempre me ha importado y que siempre me ha perseguido, que son estos libros. Y estos libros empezaron a convertirse como en hechos escultóricos. Yo no me di cuenta sino hasta que tú apareciste y sucedió esa exposición y hice esa pieza, ese autorretrato como de la columna, como con el ¿cómo se llama? Con el bastón. Y después de eso, yo empecé a ver como la cualidad como escultórica del contexto que yo me creaba. Yo me creaba como en mi cuarto un refugio. Ese refugio estaba creado con libros y ese refugio tiene un valor estético porque yo soy un esteta, yo soy una persona que está consciente o sea, sabe poner cosas en el espacio. Para entretenerme además, porque no tengo ni tele, no tenía computadora hasta que me mudé para Suiza, ni iPad, ni mierda, ¿sabes? Era como, esto es todo, esta es mi fuente de entretenimiento, esta es mi fuente de conocimiento y es lo que me hace sentir en casa. Y cuando tú me invitas a hacer esto y yo lo logro como explayar, me doy cuenta, mierda, no he hecho nada, pero ahora porque lo estaba haciendo en mi cabeza, ¿no? Y ahora estoy lo suficientemente sano en mi cabeza como para ponerlo. Y bueno, primero muy agradecido de que tú me hayas buscado en la cueva y me hayas sacado, pero sobre todo me di cuenta, me volví como a enamorar de la cosa que a mí, sobre la que descansa mi salud mental, man. A fin de cuentas es eso. Esto es un tema de salud mental. Es un tema de encontrar un hogar sabiendo que yo nunca voy a volver a mi hogar. Yo no voy a ir a Venezuela. O sea, yo puede que vaya un día, que me gustaría ir a mi abuela, pero... pero tu historia cambió, o sea, pero ya mi tu historia lugar cambió. Yo soy una y... persona, o sea, por el tipo de vida que yo he vivido, yo nací en Venezuela y me crié en China y volví a Venezuela. Y siempre yo he sido la persona que se ha movido a su pesar. Cuando yo llegué acá, yo como que agarré todas las riendas de mi vida y dije, yo no me muevo, yo no hago nada, no me interesa viajar, no me interesan las vacaciones, no me interesa mudarme, no me interesa enamorarme de nadie que no esté en esta cuadra de distancia, no me interesa nada de eso, son todos hechos prácticos. Sí, una decisión práctica, de vida. De... O sea, yo no he tenido estabilidad desde que tengo 6 años, que mis papás decidieron que íbamos a vivirnos para Chile. Bueno, por su trabajo, etc. No estoy diciendo simplemente que esa fue la decisión que se tomó a mi pesar. Es una decisión que ha afectado mi vida positiva y negativamente. Este es el único lugar en mi vida donde yo he podido hacer ejercicio de mi voluntad. Yo trabajo y genero mi dinero, yo compro mis libros, yo no dependo de la gente que está alrededor de mí. Nadie me tiene que venir a salvar porque se me partió la pierna, nadie tiene que venir a salvarme porque no tengo dinero. Yo aquí soy yo. Yo aquí, de alguna manera, lo que te decía antes, este es el lugar donde yo me llamo José. Aquí nadie me pregunta por mi pierna. Aquí hay muchísima gente que me vio, pero hay mucha gente que nunca. Yo conozco gente con la que tengo relaciones de 2 años acá, que jamás, que les tengo que me han dicho y que, ¿cómo que viviste en China, man? O ¿qué fue lo que te pasó en la pierna? Sí, ¿Sabes que tenías una cosa en la pierna? Eres la historia que tú también quieres contar, la que ellos conocen de ti. No hay un pasado, porque, bueno, el pasado lo van a conocer a través de ti. Sí, tengo más control sobre mi pasado.
cuando no había ningún control sobre Y mi porque presente. estás viviendo en ningún también momento. otro momento. O Sí. sea, cuando yo nos reencontramos, también fue como que, por supuesto, te pregunté. Y no te dije nada, pero para mí fue así como, wow, este es otro hombre que estoy Es que viendo soy. aquí. Es que soy otra Pero persona. porque no tenías el tutor, porque estás montando bici, porque te veo súper como, ¿sabes? Como Es que no te... feliz. No es Man, que no estuvieras es que feliz. yo no estaba feliz, man. Es que Pero- eso es un hecho, eso es un hecho. Yo tenía unos momentos. Pero yo no fui feliz durante mucho tiempo. Por mi culpa. Y por cosas que no tenían nada que ver conmigo. Pero yo aquí aprendí a no ser una persona autodestructiva, por ejemplo. O sea, todavía a veces tengo esa pulsión de que se joda toda, me lanzo por el barranco, pues, pero es más algo que miro desde afuera como si fuese una película entretenida que algo que yo quiero ir a hacer. En verdad yo siento que todo lo que he ido descubriendo desde que me mudé para acá, que además coincidió con el momento en que pensé como también hacer terapia, tiene que ver con el hecho de que yo no fue que me inventé una biografía, sino como que recuperé la mía. Yo soy la persona que yo recuerdo que yo era cuando era un niño, antes de que pasaran todas estas cosas. Yo soy la persona que de alguna manera como que, no sé, man, antes de muchos eventos como traumáticos de mi infancia y momentos difíciles, o sea, a mí mis papás me tiraron en un colegio chino. Yo tuve que aprender a hablar chino yo solo, a los 5 años, En China. en chino, en un colegio público. O sea, yo no tuve que, Wow. o sea, y no es como que, ay, pobrecito, pero es como, yo Claro, tuve bueno, una experiencia. son momentos traumáticos, creo yo, puede Entonces, ser. esto también me despierta eso. Estoy acá aprendiendo a hablar un idioma con gente que no conozco, gente que no me confía en mí, yo no confío en ellos. O sea, como que de alguna manera se revive como todo ese momento, pero se revive desde un lugar donde la voluntad es el motor y no donde yo dependo o mi vida está anclada a las decisiones de los demás. Tienes una madurez, o sea, ya eres un hombre formado con unas herramientas sociales y unas herramientas Sí. también de O tu capacidad de apunte tomar palo, man. decisión. O sea, ¿cómo? O apunte palo, yo creo que hay mucho palo detrás de eso. Pero Beta, como hay demasiado, yo pasé burda de trabajo, a mí me tocó ver unas cosas bien horribles, sobre todo como esos últimos 2, 3 años de la pierna, tuve que vivir la experiencia de cosas que son demasiado difíciles que yo todavía ni siquiera sé cómo decir. Y de nuevo, no es como que estoy acá como batiendo un champú. Es más bien como mi mejor amigo me preguntó cuando vino para acá a visitarme. Me dijo, me burdé como nietzscheana la pregunta, yo soy burdé nietzscheano en ese sentido también, como que me dice como que si tuvieses que hacerlo todo otra vez lo harías. Y le dije, verga, si eso me lo hubieses preguntado hace 2 años te diría que sí. Ahora yo no estoy seguro. Creo que me hubiese querido evitar un par de vainas. Las agradezco y agradezco como cierta sabiduría que vino con ese dolor, pero yo no sé si quiero saber tanto. Pero porque viste cosas Feas. densas. Sí, densa, muy densa. Y sientes que eso al sol de hoy tuviste que tomar, o sea, porque creo que uno vive también de ciertas decisiones que tienes que mantener, o sea, como contener, o sea, si llegas otra vez es como que te pueden desestabilizar. Sí, me desestabilizan. Cuando me pasan cosas que de alguna manera como que me despiertan estos momentos, todo mi cuerpo tiembla, man. Eso lo puedes preguntar a mis parejas. O sea, yo me desarmo en momentos súper clave donde pasan cosas que yo no puedo controlar. ¿Puedes poner un ejemplo? No, más ligero, no tiene que ser. Mira, a ver, no sé, pues, pero yo, por ejemplo, como a mí me pasa algo que es que yo todo lo digiero a través como de mi vida emocional, sobre todo mi vida de pareja. Entonces, cualquier cosa que me suceda, cualquier estrés, como cualquier pico de estrés o cualquier cosa con mi familia en Venezuela, por ejemplo, que eso me genera bastante angustia. O sea, no sé si voy a volver a mi mamá. Yo no vi a mi mamá por 7 años. Yo no sé si yo voy a volver a ver a mi papá.
Entonces como que hay momentos en los que no me doy cuenta y de repente pasa algo que eso me... Y la persona al lado de mí es la que percibe, pues, porque me vuelvo muy inseguro, empiezo a desconfiar, me pongo paranoico, pienso que todo está como volviendo a estar en mi contra, me duele la pierna, se me va a partir, o sea, vienen los malos, me vuelve loco otra vez, ¿sabes? Como... ¿Y cuando vuelves otra vez a tu cable? O sea, cuando reaccionas y dices, ya va. Ya me doy cuenta más rápido. Esto no es así, ya estamos aquí. Por la terapia, porque me puse a hacer terapia y como que me di cuenta que yo tengo como cables a tierra, yo puedo escribir, yo dibujo, yo escribo, yo leo, yo veo cosas, yo me informo, yo estoy adicto a saber, yo estoy súper atento. Consciente de lo que yo estoy en la calle todo. Viendo cómo se comporta todo el mundo, o sea, como que son todas estas cosas y con el tiempo además logré tener una relación sana con todos esos elementos, porque antes yo me sentaba, yo los últimos años que pasé en el hospital yo creo que leí, no sé, 250 libros. Yo lo único que hacía era como, o comprar libros o pedir libros a la biblioteca y estaba sentado así, tenía una torre y lo que hacía era como... Después en mi cuarto también, lo único que hacía era como... Yo no me podía mover, yo no podía ni siquiera ir al baño, entonces yo lo único que podía hacer era eso. Entonces, por supuesto, eso se volvió como una cosa súper... ¿Cómo se llama? Como patológica, quizás. Yo no leo así. No, en absoluto. Yo ahorita, o sea, yo tenía leído que 4 libros, quizás. Tengo también miedo de vainas como empezadas, no me interesa tanto además. Voy, veo unas cosas y me informo, pero me cuesta. Pero en el 2023, después de la exposición también, hubo un momento importante en que surge la oportunidad no solo de exponer, de empezar a exponer en ferias independientes, de publicaciones, pero también de escribir. Sí. Y empezaste a hacer una serie de artículos, de opinión, Sí. como de reflexión, o un poco, siempre con un tono bastante autobiográfico, o sea, muy personal. Sí. Muy personal, hasta de lo más descarnado puede ser. Sí, yo creo que todo lo que yo hago depende de mí, pues en ese sentido sí soy bastante como... Y estabas haciendo un fanzine casi que mensual, ¿cómo es que lo llamabas? Un fanzine al mes. Ajá. Eso sucedió en el 2024. Entonces la idea era como que empezó como que lo iba a hacer y ya, como para retarme, y terminó convirtiéndose en una cosa que todos los meses, todos los fanzines fueron distintos. Todo, tema, binding, todo, absolutamente todo cambiaba con fanzine. Okay. Eso fue bastante chévere. ¿Cuántos completaste? 12. 12. Sí. Okay. Pero final... ¿están ya juntos o...? Sí. Pero hay cosas que reciclé. Reciclé, por ejemplo, el catálogo ese que hice para la exposición de Klingenthal. Uh-huh. Y cosas escritas. Yo recuperé como unos aforismos, que son como cosas que yo venía escribiendo desde el 2009. Las bajé todas, las edité y las traduje al alemán también. Entonces hizo como un libro con estos aforismos, que es una vaina súper decimonónica, pero a mí me encanta. Y empecé a hacer estos artículos que se convirtieron ahora en una cosa más seria que se llama The Bern Books, los libros de Berna, y que el título es un homenaje a este autor, no me acuerdo cómo se llama él. ¿Eso lo estás haciendo ahorita? Sí, eso está sucediendo ahora mismo. Okay. Sí, ¿Como una serie? Sí. ¿También de fanzines? No, esto sale en OOO Place, en la página esta en el blog. Claro. Él se llama Vincent O. Carter, Bern Book. Es un libro, es un tipo que, bueno, es el primer negro que vivió en Suiza, que vivió en Berna. Ok, claro, estábamos hablando su libro es bastante de esta enlightening. otredad que es como tan seductora para esta sociedad suiza. Sí, entonces yo estoy haciendo mi versión de ese libro. Estoy haciendo un libro donde yo hablo sobre mi experiencia como migrante, como trabajador y como artista. Y el lugar donde eso se une es en mí. Entonces es sobre mi vida. Entonces yo uno cosas que de mi infancia, de la pierna, como del hospital, de mi vida como artista antes y del intento de hacer una vida como artista acá, como escritor. Escribiendo en otro idioma además.
Yo siempre hice eso, yo tengo un blog bueno, yo lo hice en tráfico visual, escribí un par de cosas en un par de ocasiones. Pero yo siempre tuve como un blog en Venezuela que seguían 3 pelagatos, donde el que presta atención puede ver lo que está sucediendo ahorita como en mi escritura. Y a mí me parece, bueno, para empezar, no escribo en mi idioma, yo no escribo en español. Me habías comentado eso, que estás escribiendo bueno, porque hablas alemán Y estoy escribiendo en inglés. y estás sobre escribiendo todo, en inglés. pues. ¿Y qué diferencia, cómo te sientes o para ti, qué ventajas o qué, no sé, qué tipo de fuerza le das a esa narrativa cuando escribes en otro idioma que no es tu lengua materna, ¿no? Pero conoces también como puede ser el impacto de las palabras o ¿cómo es ese proceso cuando estás escribiendo? Yo creo que, o sea, como mi lengua materna ni siquiera es el español, porque yo aprendí a hablar español en mi casa, pero yo en verdad el idioma que yo aprendí a hablar en el colegio fue chino. Esa fue mi lengua. ¿Pero a qué edad empezaste a A los hablar 5 tú? años. ¿Pero tú no hablabas antes? Hablaba español, pero yo cuando, yo tengo un recuerdo burda de vivo de estar en China y no saber hablar en español con mi familia, pero poder comunicarme con los chinos que estaban a mi alrededor. Okay. Entonces como que yo tuve que aprender español cuando yo regresé a Venezuela. Yo tuve que aprender, yo todavía me equivoco muchísimo, o sea, yo no sé puntuar, tengo pedos de gramática súper densos, que además eso se convierte por supuesto como en una voz o en un estilo, o como sea que se llame, pero yo no puedo como decir que mi lengua materna es el español de la misma forma que no puedo decir que es el chino porque yo no hablo chino ya. Y no puedo decir que es el inglés porque definitivamente no lo es. Además tengo como un problema un poco ideológico con el hecho de que tengamos que hablar en inglés. Pero yo descubrí, haciendo como también esa traducción al alemán de esos aforismos y como escribiendo en inglés para este blog, que yo lo que sea que escribiese, en el idioma que lo escribiese, salía como yo quería que saliera. Entonces ahí fue como, bueno, listo, me liberé. Yo tengo esto, yo puedo expresar. Yo puedo hacer que tú sientas lo que yo quiero que tú sientas en inglés y puedo hacer que esta otra persona sienta eso en español y puedo hacer que esta otra persona sienta esto en alemán. Entonces, está bien. Pero también bueno, hay algo de autodestructivo en tratar de escribir en un país que no habla tu idioma. O sea, no va para ninguna parte. ¿Pero te interesa que esta comunidad te lea? Si hay algún interés. Claro, porque bueno, o sea, cuando lanzas algo en la web, tal vez a lo mejor empiezas a ver que te están leyendo más no sé, en Caracas, en Barcelona, en otra parte. Pero si hay algo que también quieres que tu voz empiece a hacer eco, pero a lo mejor no es solo tu voz, es lo que empiezas a hacer. Y eso quiero que me cuentes. Porque por ahí hay unas cosas que estás tramando, ¿no? Un programa que bueno, o sea, yo lo que quiero es yo creo que lo que quiero es, yo sé que lo que quiero es escribir y la escritura se transforma en obra plástica si tengo suerte. Y si no, yo puedo seguir escribiendo. Y escribir está bien porque escribir es económico y es práctico. Creo que es hasta vegano, en verdad. Sí, es sostenible. Es sostenible, es bastante sostenible, sí. Bueno, depende. En su medida. Cuando ya entra una editorial ya empiezan otros menesteres. Pero, nada, ahorita estoy como, este año tuve la oportunidad como de exponer un par de veces en Francia, en el Carac Alsace, con Richard, que llegó a mí por mis escritos que leyó en la exposición de Basel. Y luego tuve una exposición, parte de una exposición en Stans, que es un lugar cerca de Lucerna, donde monté con una biblioteca que estaba enfocada en el tema de los jardines y el arte, con Catherine. Y ahora Catherine
que es mi pareja y es una curadora independiente suiza, tiene un off space que se llama La Vitrina, The Vitrine, y me invitó a co-curarlo con ella. Entonces ya hicimos un programa para el año 2026 juntos. Ella escogió 2 artistas, o sea, una pareja y una artista, y yo escogí 2 artistas que me interesan y las vamos a exhibir a todas en ese espacio de La Vitrina. Durante todo el 2026. O sea, hay una programación. Hay una programación donde ya hecha, sí. Ok. Entonces yo estoy haciendo parte de la gráfica, como de lo visual. Los artistas que yo propuse, yo voy a escribir los textos. Y en verdad aprendiendo muchísimo de cómo se hace para que una cosa que nunca, o sea, no solamente no me interesó, sino que nunca viví en un lugar donde estas cosas eran opcionales, ¿no? Como, ¿cómo haces que el arte funcione? O sea, el aparataje detrás del arte, ¿no? Dinero, contactos, cosas, residencias, o sea, todo como el aparataje que hay detrás de eso. Eso es una cosa que yo no Claro, conozco. hay como una constelación de factores, de situaciones. Y yo eso es algo que estoy como... pueden ayudar, obviamente, pero también implican a veces una burocracia Y o un a veces, compromiso. exacto. Y yo tengo, o sea, yo tengo 40 años y yo creo que hasta que me mudé a Suiza, con todo el que pasé trabajo, siempre hice lo que me dio la gana, pues. O sea, Aquí fue hay una que pela, pues. rendir cuentas. Fue una pela la vida en muchos momentos, pero yo también me la gocé, pues. Y aquí es como, me estoy gozando el hecho de ser como una persona responsable. Y de poder hacer como yo quiero hacer dibujitos y escritura y imprimir fanzines y publicar libros. Y todo eso depende de la cantidad de esfuerzo que yo le ponga a eso. Y ese esfuerzo, vivo en un lugar por privilegio, que si yo me muevo bien, ese esfuerzo va a ser recompensado. Y yo sé eso. Yo sé que yo estoy en un lugar donde yo no paso trabajo. Pero también sé que yo pasé suficiente trabajo de otro tipo en otra situación. Entonces, de alguna manera, llegar acá ha ido como poco a poco, como haciéndome como suelo raso, así como, ok, está bien, está todo bien. ¿Sientes ¿qué que vamos es a hacer? como una forma de, no sé, sanar o de madurar? Yo creo que es como de crecimiento, ¿no? Es mucho crecimiento. De crecimiento. Ahora, o sea, son retos que se te están presentando también y son como muchas direcciones. Sí. Pero también, bueno, eso es como parte de la vida donde uno hace un montón de cosas. A veces quieres dedicarse a una sola, pero también es como inevitable esa porosidad entre también como ese trabajo de colaboración, ese trabajo conjunto que surge por afinidades, por mira, vamos a hacerlo, como ahorita estamos hablando y estamos grabando esto. Pero ¿dónde es? O sea, ya que estás en un lugar que tú dices que es como bastante predecible en el transcurso de los días, ¿cuáles son tus planes? Ya me hablaste del 2026, tienes como este proyecto, vas a seguir escribiendo, vas a seguir... Pero hablaste de la palabra que se haga también como arte, ¿no? Como, ¿qué te interesa? ¿Seguir haciendo un poco como estas instalaciones? ¿O seguir dibujando? ¿O mira, no hay algo en particular que te... Es lo mismo. O sea, como Ser que... tú. Sí, man, o sea, suena burda de pretencioso y como de soberbio y narcisista y toda la nota, pues, y hay algo, y hay de eso también. Pero a mí me tocó como conocerme en unas circunstancias muy extremas. Entonces, ahorita como negar lo que soy o como tratar de bajarme el volumen para que los demás estén un poco cómodos, porque me conozco no es una opción. Pues. Yo sé que lo que yo pongo en la mesa, pues. Y quizás nunca dé frutos, pero saberlo es como suficiente para mí, como para seguir haciendo. Yo voy a seguir escribiendo, yo escribo todos los días.
yo voy a seguir dibujando, yo dibujo todos los días. Y yo, cuando pueda hacer arte, voy a hacer arte. Yo ojalá pueda hacer arte, yo me divierto muchísimo. Una de las experiencias como más chéveres fue este año como en Crack Alsace, que estuve allá como esas 2 semanas y como que iba y venía y estaba con los artistas y con los curadores. Y estaba todo el mundo, man, como en una nota así, burda de atormentada del arte. Como esto aquí, esto allá, y tomando medidas. Y yo qué sé qué nota. Y es bestia, o sea, es arrechísimo. Esta gente vive el arte y es su profesión. Y suena bestial, man. Yo creo que si mi profesión fuese el arte, yo igual lo tomo, ¿sabes? Igual si esa es la oportunidad y se me presenta, yo lo voy a hacer. Pero es que tú eres un artista, o sea, a pesar de ti también. Sí, muy a pesar de mí, en verdad. Lo eres. Sí, totalmente, no puedo escaparlo. Hay algo ahí que como que no puedo escaparlo, eso es lo que yo soy. Y yo no sé hacer más nada, yo ahorita voy y cocino, pero yo no sé cocinar. Yo trabajo y yo soy como, la gente sabe que yo estoy disponible y trabajo y aprendo y soy efectivo en las 3 cosas que sé hacer en mi trabajo, así que soy confiable, pero esa no es mi nota, yo soy esta cosa que yo soy. Esta vida que anda. No, y a ver, porque me fui un poco más, pero porque hay algo que también se aprecia, se percibe de ti, es una extrema sensibilidad, ¿no? A pesar de una dureza que uno puede a lo mejor ver. Yo soy más sensible que la mierda. Soy burda de blando, yo soy burda de blando. Pero no tanto porque seas o no así, sino por la capacidad que tienes de ver en los detalles más. Sí. Yo veo cosas que no deberían verse, en verdad. Ok. A veces. Pero eso está claro. Eso fue desde pequeño. Por cierto que te quería preguntar, un libro que me hablaste que más nunca habías visto, un libro que para ti marcó tu infancia, que era creo que un libro ilustrado. Un libro de dinosaurio. Ajá, Sí, exacto. Que no sé si lo encontraste de nuevo, pero que siempre... Pero esa sensibilidad... ¿Fue de tu familia? ¿Fue de algo que te cambió la vida? O sea, que te marcó. Yo creo que había un par de personas, hay como un par de personas en mi vida que en paz descansen, que eran gente extremadamente sensible y que creo que se murieron por ser sensibles al punto de que era invivible. Y yo creo que el hecho de que yo tuve esa experiencia de niño donde me sacaron como de contexto y me lanzaron como en esta cosa donde yo tuve que prestar atención, que al final eso es lo que yo hago, yo presto mucha atención. Eso me volvió atento y me volvió sensible. Y la experiencia de ser un niño sacado de contexto fue una experiencia que se repitió en todos los momentos claves de mi vida. Pues. En la adolescencia sucedió, en mi adultez temprana sucedió, cuando me fui de Venezuela sucedió de nuevo. O sea, como que hay momentos donde, que yo no diría que son todos traumáticos, pero son momentos como de shock donde, sin duda alguna, mi sensibilidad fue la bendición y el castigo a la vez, ¿no? Como, claro, porque tomo todo esto y soy extra empático, entonces siento toda mierda, pero a la vez eso es lo que me hace como poder como soportar, bueno, 13 años de una pierna muerta, básicamente, ¿no? O sea, no, eso lo soporté simplemente porque, por algún motivo y porque yo soy capaz de sobrevivir a ciertas cosas, ¿no? Y creo que después de eso, lo que sucede ahora, que es la persona que tienes enfrente y la persona que viste cuando viniste, que es una persona feliz, es porque yo no tengo paciencia para mariquera melancólica y oscura. A mí me gusta y la estética, o sea, como, pero yo no, esa nota de la gente sufriendo, man, o sea, a ver, ¿qué fue lo que sufriste? Porque si no sufriste, paso de ti por completo, no puedo empatizar. También, bueno, vamos a superarlo, o sea, vamos a cerrar. Vamos a superarlo. Sí, o bueno, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Porque sí, yo paso de ser hiperempático con una cosa a ser absolutamente frío con la... O sea, ni siquiera frío, sino como directamente me desentiendo de ciertas cosas, pues. Que no es una manera muy sana de vivir, pero bueno, yo estoy en el medio de eso, pues. Pero lo que pasó, que es como el momento ese de eureka de la felicidad, es que yo estoy como en ese lugar y están todos estos chicos haciendo sus cosas y muy fajados y puliendo mierdas y midiendo cosas. Y yo simplemente soy feliz, marico, porque
Un bicho fue para mi casa con un carro, buscó unos libros y movió mis libros y yo no los tengo que mover en un tren. Y llegué y empecé a hacer como esculturitas de libros y hacer graffiti, ¿sabes? Es un graffiti enorme así porque me da la gana. Y llegó alguien y me dijo como que, ¿qué haces tú, man? Y le dije, vea, no sé esto. Son como dibujitos y como instalaciones. Y yo escribo, pero escribir no tiene sentido porque yo vivo en un país que no entiende mi idioma. Pero bueno, esta vaina que estás viendo aquí, que esto es lo que yo hago. Y me dice, se ve que te la pasas bien. Se ve que es burda divertido. Y dije, sí, la verdad es que yo la paso bomba. Y eso es, yo me la paso bomba. Yo me la pasé muy mal, pero yo ahorita me la paso bomba. Tengo momentos ahí, sufro y vaina y me rompen el corazón y a veces me siento como Kafka, demasiado sensible para todo, pues. Pero yo la estoy pasando bomba, man. Yo hago lo que me da la gana. O sea, como yo de verdad vivo una buena vida ahorita. Y lo más recompensante es que esa vida me la gesté yo, la hice yo. Agarré toda la mierda que me dieron y la convertí en oro. O sea, flow alquimista total. Y nada de lo que está sucediendo me lo imagino. Yo una vez estaba con Teo Guedes, hace años, una vez que estábamos tatuando acá, antes de que él se mudara para acá, antes de que yo me mudara para acá. Estamos cruzando el puente ahí de Berna, el puente de Lorene. Venimos a hacer unos tatuajes, vamos a lo que sería luego, y ya no es mi trabajo ahí en Raichul, en el Zulepón. Estamos cruzando y me para y me dice, José Miguel, mira esta vaina. Yo soy de Katia y tú eres de San Felipe, de Yaracuy. Mira dónde estamos. Y estamos acá porque hacemos dibujitos. ¿Tú te imaginaste alguna vez en tu vida que ibas a vivir, que ibas a estar en Suiza? Porque tú haces dibujitos. Y todavía se me para el pelo cuando hablo de esto. Porque fue muy... O sea, me sentó Teo cuando me dijo eso. Yo lo di por sentado porque yo soy arrecho. Pero yo estoy acá porque hago dibujitos. Y eso es bien bandera. Eso es bien denso. Porque yo me vine para acá y decidí que iba a tener un trabajo normal. O sea, como... ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Vienen muchas cosas. Yo quiero publicar... Tengo como un libro infinito que tengo como 10 años escribiendo que habla de todo esto que estoy hablando y de mi vida y de mi infancia. Igual hay un vínculo, o sea, hay un vínculo también con Venezuela. No, yo soy venezolano, man. Yo soy venezolano todos los días de mi vida. Todos los putos días de mi vida yo soy venezolano, yo estoy acá y la gente me pregunta y me dicen, yo soy venezolano, yo voy para ferias de libros y como tengo que dar mi dirección de acá me ponen como suizo y yo no tacho directamente, pero como escribo arriba de la cosa Venezuela, porque yo lo que soy es venezolano, soy latinoamericano y a mí eso me llena de orgullo. No solamente porque a nosotros nos gusta como latinoamericanos superarnos y somos ambiciosos y etcétera, pero porque yo sé que lo que yo soy por haberme criado allá no es nadie acá. Porque yo sé que lo que está pasando en el mundo es que el mundo está cambiando y que lo que yo soy en este mundo es igual de querido que como es temido. Y eso es una sensación bien jodida, pero bien arrecha de sentir. Entonces yo sí soy venezolano, totalmente. Todo lo que yo hago es tratar de emular ese sentimiento que se exacerba cuando yo vivo en un lugar como este. Donde yo tengo que obedecer un horario y donde todo funciona. Y yo lo que estoy acostumbrado es a que las cosas no funcionen. Entonces a mí me gusta esto, pero a mí me gusta la juerga también, pues. A mí me gusta el colapso. Me gusta cuando cae la primera nevada y todo el sistema de tram colapsa y los suizos no saben qué hacer. Yo estoy como... Esa es la vaina. O sea, Ahí los quería ver. Sí, no te gusta esto, ¿no? Te gusta como el reggaetón y Bad Bunny. Bueno, es esto. Es todos los días esta. Tienes que soportarla. Entonces, sí, o sea,
ojalá se me quite quizás como un poco el miedo de terminar como este libro, que siento que está ahí como flotando y que creo que es como, en lo que eso esté listo, creo que también se termina como de cerrar todo lo que ha ido como abriéndose en mi vida. Creo que yo quiero hacer otras cosas, ¿no? Yo quiero que dibujar cómic y escribir ciencia ficción y hacer instalaciones de arte, pero mientras esté como todavía como atrapado en ese libro, no termina de suceder. Entonces como mi proyecto ahorita, hasta que termine el año, es mandar eso para alguna parte a ver qué pasa con eso. Y ya como soltarlo. La versión que estoy haciendo ahorita, ya la he soltado 1000 veces y en verdad el que tenía listo lo boté porque no me gustaba porque me hacía mucho daño también. Entonces fue como, bueno, se acabó. Tiré 200 páginas a la basura. Y ahora, de un tiempo para acá lo empecé de nuevo y me siento bastante cómoda con lo que tengo. Sí. Entonces, bueno, si Dios quiere, pasará, pues. Sí. Bueno, José, vamos a parar ahorita. Vale. Yo creo que habrá que seguir conversando. Sí. Gracias. Tschüss. Tengo que agarrar el tren. Dale. Pero, ¿cómo se dice en Dankeschön? Bitteschön. Tschüss. Bueno, gracias. De nada. Gracias, José Miguel, por compartir tu historia, tus reflexiones y las inquietudes que acompañan tus procesos personales y artísticos. Gracias también a quienes nos escuchan. Sigan atentos a las próximas entregas de esta serie especial Let's Speak Up y recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en traficovisual.com y en la plataforma de su preferencia. ¡Hasta pronto!